Bienvenidas alumnas y bienvenidos alumnos a esta sesión de la asignatura de Ciencias Química. Mi nombre es Emma Yolanda Flores Nava. Y el mío, Álvaro Fernando Calderón Calderón. Nos da un gusto estar con ustedes y juntos aprender en este maravilloso mundo de la ciencia y la química. En nuestras actividades cotidianas utilizamos una gran variedad de materiales, pero en muy pocas ocasiones pensamos de qué están hechos, cómo están formados y por qué tienen diferentes propiedades. Estas preguntas no son nuevas en la ciencia. A lo largo de la historia, los científicos se han encargado de contestarlas, especialmente los químicos. Uno de los temas más importantes para ellos y también para nosotros es la clasificación de los diferentes materiales de acuerdo con sus propiedades, no solo físicas, sino también químicas. Una de las tareas fundamentales de científicos de esa época fue proponer un sistema de clasificación que permitiera de manera sencilla y adecuada manejar la información hasta entonces conocida. Antes de iniciar, queremos compartir la frase célebre de Stanislao Cannizzaro. A menudo sucede que la mente de una persona que está aprendiendo una nueva ciencia tiene que pasar por todas las fases que la ciencia misma ha exhibido en su evolución histórica. ¿Ustedes en qué fase se encuentran? En esta sesión trataremos el trabajo desarrollado por el químico italiano Stanislao Cannizzaro, resaltando su contribución al debate sobre los átomos, las moléculas y las masas atómicas, lo que nos permitió una nueva comprensión de la química. El propósito de la sesión es reconocer la importancia de la metodología científica, el análisis y la sistematización de resultados, aplicado por Cannizzaro al identificar la diferencia entre masa atómica y masa molecular. ¿Cómo lo haremos? Reflexionaremos sobre la importancia del trabajo sistemático en la ciencia. Identificaremos las contribuciones de diferentes químicos durante el siglo XIX, mismas que sentaron las bases de la química moderna. También veremos de manera detallada cómo el trabajo desarrollado por el químico italiano Stanislao Cannizzaro contribuyó a la consolidación de la segunda revolución de la química, la construcción de la tabla periódica. Registren sus dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos en esta sesión, así como aquellas ideas claves que identifiquen. Los cuestionamientos con respecto al tema de la formación de moléculas los pueden resolver al revisar los ejemplos que aparecen en su libro de texto, al reflexionar en torno a los problemas que se presentarán y al resolver la actividad que más adelante les propondremos. ¿Sabían que las estrellas de neutrones son tan densas que una sola cucharadita sería más pesada que toda la población terrestre? Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son los siguientes: su libro de texto de Ciencias Química, para que identifiquen la tabla periódica que se presenta. Su cuaderno de notas de la asignatura, con la fecha y el título de nuestra sesión. Lápices y bolígrafos. ¿Listos? ¡Vamos a comenzar! ¿Cuánto creen que sea la masa de un grano de arroz? Anótelo en su libreta. Vamos a verificarlo. Tenemos un grano de arroz. Utilicemos la balanza granataria y digital para conocer su masa. Los colocamos en la balanza granataria y observemos. Maestro, en la balanza. ¡Ay! Se movió. Esperamos que se estabilice un poquito por el movimiento que propicié y colocamos acá. Primero la encendemos. Vemos que no lo registra. No hay registro de la masa. Eso quiere decir que la capacidad de la balanza no es suficiente para registrar un valor tan pequeño. Ahora lo vamos a intentar con la balanza digital. Lo colocamos nuevamente y observemos si se registra algún valor, como ya lo acabo de hacer. Tampoco se registra el valor de la masa de un solo grano de arroz. ¿Qué podrán hacer para conocer su masa si no tenemos una balanza lo suficientemente sensible para registrar un valor tan pequeño? Una posible solución es la siguiente. Tenemos aquí 400 granos de arroz. Los colocamos en la balanza digital para obtener su masa de manera más rápida. Como pueden observar, se registra el valor de la masa de 400 granos.
¿Cómo puedo obtener la masa de uno solo? Dividiendo el valor total de la magnitud de la masa entre los 400 granos. En este caso, 8 gramos entre los 400 granos de arroz nos da un total de 0.02 gramos por cada uno. Un grano de arroz está constituido por átomos. Los átomos son las unidades de la materia. Son microscópicos y tienen propiedades que identifican a qué elemento químico pertenece. ¿Cómo podemos conocer la masa de algo tan pequeño? Del mismo modo que en el ejemplo con el arroz, no podemos obtener el valor de la magnitud de la masa de un solo átomo, pues es extremadamente pequeño. Pero sí podemos obtener el valor de la magnitud de la masa de una cantidad mucho mayor, así como el valor individual si conocemos la cantidad total de átomos entre la cual dividiremos. Este fue uno de los tantos problemas a los que se enfrentaron los químicos para conocer la estructura de la materia. Observen con atención el siguiente video. Les ayudará a comprender la importancia del trabajo desarrollado por Stanislao Cannizzaro y las teorías en las que se basó. Aprovechando la experiencia de otros científicos, Dalton propuso un método para determinar la masa atómica de algunos elementos. Una vez que se conocían las masas de algunos elementos, se observó la necesidad de encontrar similitudes y diferencias entre ellos. El alemán Johann Dobereiner ordenó los elementos químicos en triadas, es decir, de 3 en 3, de acuerdo con sus semejanzas químicas, aunque su masa atómica no fuera consecutiva. Por su parte, el británico John Alexander Newlands tomó en cuenta la relación entre las masas atómicas de los elementos y entonces formó octavas. Newlands, con los elementos organizados de menor a mayor masa atómica, encontró que el octavo elemento, contado a partir de cualquier otro, tiene propiedades similares al primero de la cuenta. Tal y como ocurre con la octava nota en la escala musical. Es notorio que este último do es igual que el primero, solo que más agudo. Así, Newlands notó que el potasio y el sodio tienen características muy semejantes. Y lo mismo encontró con el calcio y el magnesio. Dalton calculó las masas de algunos elementos y consideró que los compuestos más estables, formados por 2 elementos, consistían en moléculas con un átomo de cada uno. Por ejemplo, Dalton consideraba que el agua estaba formada por un átomo de hidrógeno y uno de oxígeno. Tiempo después, el italiano Amadeo Avogadro supuso que los gases, como el oxígeno y el hidrógeno, no se encuentran en la naturaleza como átomos, sino como pares de átomos o moléculas diatómicas. Y propuso que se necesitan 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno para formar 2 moléculas de agua. Varias décadas después, Stanislao Cannizzaro retomó esta idea y corrigió los datos proporcionados por John Dalton sobre las masas atómicas, quien daba por hecho que los gases estaban formados por átomos individuales y no por moléculas diatómicas. Así, demostró que algunos de los valores de las masas atómicas propuestos por Dalton eran erróneos. ¿Sabías que Dalton tomó como base al hidrógeno para calcular la masa de los elementos? Por ser el elemento más ligero, le asignó el valor de 1 a la masa de un átomo de hidrógeno. Y esta fue la base para calcular las demás masas atómicas. Actualmente, la referencia es la masa de un átomo de carbono que tiene 6 protones y 6 neutrones en su núcleo. Aunque ahora las masas de los átomos se determinan con mayor precisión, es interesante saber que a partir de las aportaciones de varios científicos,
Cannizzaro pudo determinar la diferencia entre la masa de un solo átomo y la masa de una molécula. Es así como avanza la ciencia. En 1860 se realizó el primer Congreso Internacional de Química en Karlsruhe, Alemania. En este encuentro se discutió, entre otros temas, la diferencia entre átomo y molécula. Además, Cannizzaro compartió sus resultados con otros científicos como el ruso Dmitri Mendeleev, quien se mostró muy interesado en su trabajo. Con esto se sentaron las bases para clasificar y ordenar los elementos. La primera revolución de la química se produjo a finales del siglo XVIII, lo que significó la reformulación de la química. Se basó en la teoría de la combustión del oxígeno y la ley de la conservación de la materia. ¿Existe una segunda revolución en la química? Claro que sí. Observen el siguiente video y concluyan qué resultados se obtuvieron de este acontecimiento tan importante para la ciencia y la química. ¿Cuántos planetas y cuerpos celestes pueden encontrar en la tabla periódica? Entre los 118 elementos químicos podemos encontrar 10 elementos relacionados con los cuerpos celestes, aunque también pueden ser el nombre que haga referencia a un personaje mitológico con el que se relaciona dicho planeta o astro. ¿Los encontraron? El desarrollo de la tabla periódica no hubiera sido posible sin los trabajos de Cannizzaro sobre las masas de los átomos. ¿Cómo podemos medir la masa de los átomos? ¿Qué es la masa atómica y el número atómico? Estos dos conceptos engloban las magnitudes atómicas que definen al átomo. Cannizzaro resolvió este problema y propuso determinar las diferentes masas atómicas usando como referencia el átomo de hidrógeno, por ser el elemento más ligero, desarrollando métodos sistemáticos para medir la masa relativa de los átomos. Cabe señalar que la masa atómica se representa con la letra A mayúscula. La masa atómica relativa es la cantidad de veces que la masa de un átomo de un elemento dado es más grande que la masa del átomo de hidrógeno. Por ejemplo, la masa atómica relativa de un átomo de oxígeno es 16 unidades de masa atómica. Esto significa que la masa de un átomo de elemento oxígeno
es aproximadamente 16 veces mayor que la masa de un átomo de hidrógeno. Los electrones no se toman en cuenta, puesto que su masa es prácticamente despreciable. Los átomos de un elemento pueden presentarse en la naturaleza como isótopos. Maestra Emma, ¿qué es un isótopo? Un isótopo. Los átomos de un elemento químico tienen el mismo número de protones, pero distinto número de neutrones, de ahí que su masa atómica sea diferente. Las masas atómicas se calculan con el promedio de las masas de los distintos isótopos de cada elemento, según la abundancia relativa de cada uno de ellos, es decir, el porcentaje en que cada isótopo de un elemento se encuentra en la naturaleza. A esto se debe que el valor de las masas atómicas de los elementos se expresan con números enteros y decimales. Tal es el caso de los átomos de cloro, cuya masa atómica tiene un valor de 35.45 unidades. El número de masa de un isótopo es igual a la suma del número de neutrones y protones que hay en el núcleo de los átomos de los elementos químicos, por lo que la diferencia de masa atómica se representa con un número entero. El número atómico se representa con la letra Z mayúscula. Este valor es igual al número de protones presentes en el núcleo. El número atómico resultó fundamental en el estudio de las propiedades de los elementos químicos. La unidad de masa atómica, U, fue establecida hasta 1961. El patrón de medida de masas atómicas se simboliza con la letra U minúscula. Como ya se mencionó anteriormente, las masas de los átomos son relativas. Actualmente se toma como unidad la 12ª parte del átomo de carbono con una masa atómica de 12U. El número atómico del carbono es 6, lo que significa que tiene 6 protones. En este caso, el número 12 indica el número de átomos de carbono. Tiene 6 protones y 6 neutrones en el núcleo. La masa molecular se calcula al sumar las masas atómicas de los átomos que forman la molécula correspondiente. Presentamos estos ejemplos para que quede mucho más claro. ¿Cuál será la masa de una molécula de agua? Consulten su tabla periódica y localicen al hidrógeno. ¿Qué número atómico tiene? Muy bien, es el número 1. ¿Qué número atómico tiene el oxígeno? Exacto, el número atómico del oxígeno es 8. Esto significa que el hidrógeno tiene un protón y el oxígeno 8 protones. Ambos están en el núcleo del átomo junto con los neutrones. Localicen la masa atómica tanto del hidrógeno como del oxígeno. Generalmente, las tablas periódicas toman un elemento y colocan las especificaciones para que puedan encontrar con mayor facilidad las propiedades de los átomos de cada elemento, como en este caso, el número atómico y la masa atómica, entre otros datos. Por lo tanto, la fórmula química nos indica que esta molécula tiene un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. La masa atómica del hidrógeno es 1.00. Para cuestiones prácticas lo redondearemos a 1. Y el oxígeno es de 15.99. También lo redondearemos, queda en 16. Ahora hagamos lo siguiente. El hidrógeno es igual a 2 átomos por 1 de su masa atómica y nos resulta 2. El oxígeno es un átomo por 16, que es su masa atómica, que nos da como resultado 16. Sumamos ambos resultados y nos da 18 unidades de masa atómica. Entonces, la masa molecular del agua es 18 unidades. Otra molécula de importancia biológica es el dióxido de carbono. ¿Por qué es importante el dióxido de carbono? Porque forma parte de procesos primordiales para la vida en nuestro planeta y puedes analizarlo desde el ciclo del carbono. ¿Cuál será su masa molecular? Nuevamente, necesitamos la fórmula química, que es CO2, y la masa atómica de cada uno de los elementos. Del oxígeno es 16 y del carbono es 12.0, a lo que también redondearemos quedando en 12. La proporción de esta molécula es de un átomo de carbono por 2 de oxígeno.
realizamos los siguientes cálculos. Iniciemos con el carbono. El carbono es igual a la masa atómica, que es 12, por un átomo que está presente en la molécula, y nos resulta 12. El oxígeno es igual a su masa atómica, que es 16, por 2 es igual a 32 unidades de masa atómica, por lo que la masa molecular del dióxido de carbono es de 44 unidades. Estos cálculos que acabamos de realizar en química se llaman cálculos estequiométricos. La rama de la química que se encarga de medir las proporciones cuantitativas se llama estequiometría. También estudia la proporción de los distintos elementos de un compuesto químico y la composición de las mezclas. Realizar los cálculos estequiométricos nos permite hacer disoluciones, recetas, porcentajes de rendimiento en ingeniería, pureza de las materias primas y productos, formular tanto a nivel laboratorio, industrial y casero. Canízaro utilizó las investigaciones de Avogadro para determinar masas atómicas y moleculares. Si se considera que la masa atómica del hidrógeno es una unidad, sabemos que la molécula del hidrógeno gaseoso está compuesta por 2 átomos. Entonces, la masa molecular del hidrógeno es 2 unidades. Al medir un volumen de hidrógeno que pese exactamente 2 gramos, hoy se sabe que este es igual a 22.4 litros, medidos a 760 milímetros de mercurio y a 0 grados Celsius. La masa de un volumen igual de oxígeno gaseoso, medido en condiciones iguales, es de 32 gramos y que tiene el mismo número de moléculas que los 2 gramos de hidrógeno. Por lo que la relación entre las masas del hidrógeno y el oxígeno es la misma que existe entre las masas de las moléculas de hidrógeno y las de oxígeno, es decir, 16 unidades, por lo que la masa atómica del oxígeno es 16U y 8 es su número atómico. Así, al comparar las masas de volúmenes iguales de cualquier gas y el hidrógeno, como tienen igual número de moléculas y la relación entre las masas de las moléculas se conserva, podemos conocer la masa de las moléculas de cualquier gas. Si conocemos la masa molecular de los compuestos, la masa atómica de los elementos que lo integran y la composición de la masa de estos, por la ley de Proust, resulta sencillo encontrar la fórmula de los compuestos. Es decir, saber cuántos átomos de cada elemento forman la molécula del compuesto. Para proponer el cálculo indirecto de las masas atómicas de los elementos, Canízaro debió tener muy clara la diferencia entre átomo y molécula, a partir de los estudios de varios químicos que le habían precedido: Berzelius, Dumas, Avogadro y Laurent, entre otros. El reto de esta sesión es que construyan una línea del tiempo donde destaquen los descubrimientos que dieron lugar a la tabla periódica actual. Incluyan a todos esos científicos que antes mencionamos. Al mismo tiempo, investiguen acontecimientos históricos del mundo y de México que se suscitaron en esos mismos años. Pueden consultar los libros de historia 1 y 2 para completar la información. No hay duda que la comunicación científica, entendida como presentación, distribución y recepción científicas, es importante para el desarrollo de la ciencia. Y por ello es fundamental que se realice de forma adecuada y comprensible para la comunidad científica. Asimismo, es necesario que el conocimiento científico se socialice. Si consideramos que el teléfono se inventó en 1871, la telefonía celular empezó a desarrollarse en el último cuarto del siglo XX. Por otra parte, la prensa escrita, periódicos y revistas se popularizó a partir de 1884 y el Internet en 1969. La pregunta es, ¿cómo se enteraron Canízaro y Mendeleev, que vivían en Italia y en Rusia respectivamente, de los avances científicos que se generaban en otros países? ¿Cómo saben qué tan viejo es? La paleontología y otras ciencias utilizan la prueba del carbono 14. ¿Qué es la prueba del carbono 14? El carbono 14, también conocido como radiocarbono, es un isótopo radioactivo débil del carbono 14. Este isótopo se produce constantemente en la atmósfera debido al bombardeo continuo de átomos de nitrógeno
por rayos cósmicos. ¿Cómo llega el carbono 14 al interior de los organismos? Por la fotosíntesis. A través de esta, las plantas incorporan carbono 14 a sus organismos y lo transfieren a otros organismos cuando estos se alimentan de plantas. De esta forma, cuando el organismo muere, dejan de ingerir carbono 14, por lo que la cantidad de este isótopo irá disminuyendo de manera exponencial. La datación por radiocarbono es solamente aplicable para materia orgánica y en algunos inorgánicos, pero no funciona en los metales. En varias ocasiones hemos escuchado cómo los arqueólogos y paleontólogos determinan la edad de los fósiles, y es gracias a la técnica prueba de carbono 14. Así que si algún día encuentran sus restos fósiles, determinarán en qué periodo del tiempo habitaron. ¿Qué pasaría si uno de los átomos que nos integraran hablaran y pudiera dar cuenta de su vida? Por medio del calcio conoceremos la génesis y la expansión del universo, la formación de la Tierra y el surgimiento de la vida y los avatares de la raza humana. ¿En dónde podemos encontrar esta aventura? En el libro Calcio, biografía de un átomo, de José Emilio Salgado. Es parte de la colección de los libros del Rincón. ¡Listo! Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima!